11:35, seguimos en La Mañana en Difusión y ahora estamos ya en comunicación con nuestro columnista económico, con Alejandro Otero. Hola Ale, ¿cómo andás? Bueno, hola Ale, ¿ahí nos escuchás? Sí, perfectamente. Hola Ale, ¿cómo andás? Muy bien, Gaby, ¿vos? Bien, en realidad con 20 millones de dudas y no tienen que ver específicamente con el partido de hoy. No, supongo que tiene que ver con lo que está pasando en los mercados. Sí, con los mercados y lo que después va a pasar con los supermercados, Sí. ¿no? ¿Qué pasó? Porque no habló Alberto, que yo sepa hoy. No, y me parece que es una política prudente y sabia de mantener silencio frente a esta situación y dar lugar a que las medidas tengan el impacto que vayan a tener, ¿verdad? Recordemos que cuando sacó un comunicado muy sensato y además previsible tras la reunión con el Fondo Monetario, que no decía más de lo que ya había dicho en otras ocasiones acerca de su mirada respecto de la corresponsabilidad del Fondo Monetario en esta circunstancia dolorosa y sufriente que vivimos los argentinos, hubo un gran alboroto y una enorme cantidad de críticas. Sin embargo, uno podría leer con buen criterio que ese comunicado de Alberto despabiló al gobierno y lo llevó, aunque tarde, al gobierno a hacer uso de la sensatez y adoptar algunas medidas que son tardías, que son parciales, pero que sin duda son sensatas. Así que me parece muy prudente y muy sabio de Alberto y colaboradores guardar silencio en este momento, porque no es él el que le toca gobernar. Y recordemos que lo que él dijo, en síntesis, se puede resumir del siguiente modo: señores, dejen de rifar las reservas, el fondo ponga y siga poniendo lo que se comprometió a poner, esto que está faltando, los 5.500 millones de dólares, porque en esta condición no hacerlo solo empeoraría las cosas, pero eviten que eso que ustedes ponen por una puerta salga inmediatamente por la otra, traducido en fuga. Ese fue el mensaje de Alberto, un mensaje, insisto, sabio, cargado de sensatez, y que es muy importante que se cumpla. Es muy importante para los argentinos que se cumpla, porque lo hemos dicho en más de una ocasión, esta política de endeudarnos para financiar la fuga de capitales es suicida, es insostenible y no hace más que empeorar más temprano que tarde la condición del conjunto de los argentinos. Así que el mensaje de Alberto que tenía para dar en este contexto ya fue dicho. Señores, sigan prestando tal como se comprometieron, pero eviten la fuga de capitales. Todo lo que tenía para decir fue dicho. El gobierno tomó nota, adoptó algunas medidas, que si quieren ahora las comentamos, y esperemos que esas medidas tengan un buen resultado en términos de evitar la fuga de capitales. Por supuesto que en materia de reconstrucción del tramado productivo, recomposición del empleo, mejora de la capacidad del consumo, reactivación económica, no va a suceder nada de eso, eso lo sabemos. De lo que estamos hablando es de, como dijimos en la columna de la semana pasada, que el gobierno no empeore aún más, no haga más daño del que ya ha hecho. A esto nos estamos refiriendo, medidas que lo que hagan es que el escenario no empeore y tengamos una transición razonablemente pacífica en términos económicos y sociales hasta que las urnas el 27 de octubre terminen de confirmar lo que las PASO han puesto en evidencia, y es que el pueblo argentino quiere cambiar de rumbo. O sea que básicamente uno saca un comunicado previsible y parece que para otros es una locura y que por eso los mercados se enojan. Entonces después le piden que no diga nada, no dice nada
y parece que para los mercados es una locura y todo sigue aumentando. Sí, Al final no hay nada que le venga bien de lo que haga la oposición. Pero porque, a ver, no nos detengamos en esto, porque, a ver, ¿qué pasó el día después de las PASO? La culpa de todo la tenía el gobierno, la culpa de todo la tenía el inconsciente fue, el resultado de las urnas, la tenía el triunfo de Alberto, hasta el día anterior la culpa la tenía la pesada herencia, y así sigue, todos los desastres y todas las situaciones complicadas que vive la Argentina en materia económica siempre es culpa de otro, nunca es culpa del gobierno. Esto ya no se lo cree nadie y todos sabemos que lo que estamos padeciendo es producto de las políticas que sistemáticamente desde diciembre de 2015 hasta ahora ha venido aplicando el gobierno. Ahora hay un cambio, y por ahí es interesante comentarlo, insisto, un cambio que es tardío, que es parcial, pero muestra otra manera de enfocar la cosa, y por ahí, digo, me parece que en eso conviene detenerse, ¿no? Porque lo que hizo ayer el gobierno, lo que anunció la CUNSA ayer a la noche, es algo que tendría que haber hecho hace ya mucho tiempo, y tiene que ver con tornar administrable una deuda que el propio gobierno generó y que en la línea en que venía tornaba en incumplible. Lo que hizo ayer, al reperfilar la deuda, tal como ellos lo denominan, que no es más que posponer los vencimientos, y lo que tenía que vencer ahora lo va a devolver en 60, 90 y 180 días, según sea el caso, para las personas jurídicas, sin afectar a las personas de carne y hueso, es decir, sin afectar a los pequeños jugadores de los mercados, y en todo caso generándole algún tipo de molestia o incluso daño a los grandes jugadores, pero ya bastante estos han tenido beneficios a lo largo de estos años como para soportar sin graves consecuencias una medida como esta, pero que mejora notablemente la condición de administración de la situación que viven hoy los argentinos, insisto, producto de las políticas del gobierno. ¿Y por qué digo esto? Y me remito y reitero cosas que dijimos en columnas anteriores. La Argentina tiene hoy una situación que es de falta de dólares, ¿no? Y esta situación es la que se convierte en dramática. Pero esta situación convive con una otra situación que es producto de la irresponsabilidad del gobierno. ¿A qué me refiero? Los exportadores tienen hoy en su poder más dólares de los que tenían el año pasado, y el año pasado hubo sequía y este año hubo cosecha récord. Este año vendieron mucho más al exterior que el año anterior y sin embargo liquidaron menos divisas. Las mantienen en su poder a la espera de tener mejores condiciones, es decir, que haya un tipo de cambio más alto para poder cambiarlas, porque no tienen ninguna exigencia ni legal ni práctica para liquidar esas divisas y entonces las retienen en su poder. No tienen exigencia legal porque este gobierno les dio 10 años, pueden cobrarlas hoy y liquidarlas el último día del año 10 y no cometen ninguna infracción desde el tipo legal. Y tampoco tienen exigencia práctica porque con canjear en pesos una parte pequeña de lo que embolsan por sus ventas al exterior, pueden obtener los recursos que necesitan para financiar los costos de la próxima siembra. Entonces, tenemos por un lado falta de dólares y por otro lado tenemos sobrante de dólares, que el gobierno permite sin tomar ningún tipo de medidas, que tampoco la tomó. La medida que tomó no incluye esta cuestión, no ha puesto esta cuestión en el tablero, como tampoco ha puesto en el tablero, que sería una medida razonable para evitar la fuga de capitales, la de acotar la cantidad de dólares que se pueden comprar por día, sin afectar a los pequeños jugadores y causar pánico en la clase media que compra un puchito de dólares. No se trata de eso, no se trata de poner un cepo, pero sí una medida de contención para los más grandes que compran millones por día. Si el gobierno evita que se compren millones por día y pone una cifra más razonable, no va a afectar a los pequeños, pero sí va a afectar a los grandes que compran millones para fugar. Y si por último el gobierno tomara otra medida que tampoco tomó, que es la de poner ciertas condiciones para la entrada y salida de los capitales especulativos, también contendría mejor la situación financiera. Pero esas medidas que afectan a los grandes jugadores o que afectarían en parte a los grandes jugadores, que han sido los grandes beneficiarios de estas políticas del gobierno, el gobierno no las tomó. No sabemos si las tomará después, si las cosas no terminan de ordenarse. Pero tomó una, insisto, tardía, parcial. ¿Por qué digo parcial?
porque no adoptó este otro tipo de medidas que mencionábamos recién, pero sensatas porque, insisto, tienden a generar mejores condiciones para administrar la crisis financiera en la que el propio gobierno se ha metido como consecuencia de las políticas que adoptó con la anuencia, con la corresponsabilidad del fondo, que transgrediendo sus propias normas le autorizó vender divisas para estabilizar el tipo de cambio y, como sabemos, ni estabilizó el tipo de cambio ni preservó las divisas, es decir, liquidó divisas y no logró el objetivo, el peor escenario posible, y por eso hoy estamos en esta situación de incertidumbre que, si no fuera más que algo que sucede en la abstracción de los mercados, no nos preocuparía. El punto es que lo que sucede en los mercados termina impactando en la vida cotidiana de la gente, porque si el dólar se dispara, eso se traslada a los precios, y entonces, como decías hace un rato, Gaby, más temprano que tarde, lo que sucede en los mercados se traslada al supermercado, y eso quiere decir que se traslada a la vida cotidiana, al bolsillo de las personas, y afecta la billetera del caballero y la cartera de la dama, desmejorando su condición de vida. Así que, por un lado, bienvenida la sensatez de parte del gobierno para tratar de mejor ordenar esta situación. Lástima que lo adoptó de modo tardío y en forma parcial. Sus consecuencias las veremos, esperemos, por el bien de todos los argentinos, que tenga un efecto de bálsamo, de calma en los mercados, que, insisto, no significa más que cierta estabilidad del tipo de cambio y contención a la pérdida de divisas, para que el próximo gobierno pueda asumir en un escenario no peor que el que vivimos hoy, y entonces pueda iniciar una política de reparación a los sectores que han sufrido durante estos años, y de redireccionamiento hacia el crecimiento y el bienestar de la política económica de los argentinos. Ale, antes de finalizar, una pequeña consulta, porque una de las cosas que tergiversaron y con lo que quisieron hacer ruido también desde el gobierno fue con esto de que el fondo decía que había que hacer una transición más corta, ¿no?, después de las elecciones de octubre, porque ya lo veían como próximo presidente a Alberto Fernández. ¿Qué posibilidad existe de que el fondo haya dicho esto, o que haya insinuado, o que lo haya pensado? El fondo desmintió eso en un comunicado oficial. Yo digo, creo que es posible que los técnicos del fondo hayan transmitido eso, es posible que el fondo prefiera negociar con el gobierno entrante y no con el saliente. Eso no sería extraño, ¿verdad? Es posible que el fondo quiera condicionar, y es muy probable que el fondo quiera condicionar al gobierno entrante más temprano que tarde, y si lo sienta en la mesa en una situación crítica, obviamente tiene más posibilidades de condicionarlo que si lo sienta en una condición más estable y donde hay más fortaleza. Todo esto es posible. Lo cierto es que el fondo dijo de ninguna manera, nosotros dijimos lo del vacío de poder, ni adelantar nada, así que yo me quedaría con eso, más allá de las especulaciones. Me parece que ha sido, insisto, muy prudente, muy sabio de parte de Alberto y su equipo marcar la línea política, porque él fue votado para defender la dignidad de los argentinos y para, sin generar dramatismos y alaracas, reorientar la política económica en el marco de la relación con el Fondo Monetario, porque de ninguna manera lo que Alberto dijo implica ruptura con el fondo, sí discontinuidad de una política que nos ha traído este desastre, ¿verdad? Nada más que eso. Insisto, el mensaje de Alberto fue claro y se traduce en pocas palabras diciendo: señores, pongan la que se comprometieron a poner, eso sí, eviten la fuga de capitales, de modo que efectivamente la que ponen sirva para el objetivo que se propone, que no es más que la de garantizar cierta estabilidad en los mercados financieros.
Ujú. Y yo te pregunto ahora, porque vos nombraste como una de las políticas posibles que podría tomar este gobierno, la de incentivar, podríamos decir, a los grandes tenedores de dólares, los agroexportadores o los grandes exportadores que no cambiaron las divisas, que este año tuvieron una cosecha récord. ¿Qué pasaría si efectivamente esos dólares pudieran, no sé, inyectarse dentro de lo que son las reservas del Banco Central? No, a ver acá las medidas que yo mencionaba que el gobierno no ha tomado tienen que ver, van por el lado de la oferta y por el lado de la demanda, ¿verdad? Ujú. Una que tiene que ver con esto que decimos de incentivar, decías vos, bueno, pues un poquito de incentivar, otro poquito negociar, otro poquito obligar, ¿verdad? Digamos, hay una variedad de políticas para lograr esto. Eso mejoraría la oferta disponible de dólares. Entonces, la situación que vive la Argentina como situación de escasez se reduciría en tanto tal, es decir, dejaría de ser una situación de escasez y mejoraría la condición de disponibilidad por el lado de la oferta. Y las otras, las que tienden a contener la fuga, mejorarían la condición por el lado de la demanda porque disminuirían la capacidad de la demanda de presionar sobre la reserva. Así que mejorando la condición de oferta, aumentándola, y mejorando la condición por el lado de la demanda, es decir, disminuyéndola en este caso, se lograría una mejor condición de administración de la situación que hoy tenemos. Básicamente ese es el resultado esperado y de lo que me parece que sería prudente llevar adelante, porque, insisto, medidas que afecten a los pequeños tenedores, a los pequeños ahorristas, serían absolutamente insensatas. Es decir, cualquier tipo de medida que afecte la condición de los ahorristas pequeños, en este contexto de la Argentina, sería un verdadero disparate. Porque políticamente es equivocada, pero además porque desde el punto de vista económico no hay ninguna necesidad de tomarla. Las medidas que hay que tomar son aquellas que van contra los intereses de los grandes jugadores, no las que se toman habitualmente, que son las que van contra los intereses de los pequeños jugadores. Siempre es más fácil adoptar medidas contra los intereses de los pequeños jugadores porque tienen menos capacidad de resistencia. No se trata de eso. Por eso menciono las medidas que mencioné. Se trata en este contexto de tener la valentía, la osadía y la capacidad para tomar medidas contra aquellos jugadores que, insisto, han sido los grandes beneficiarios y en este momento parece, desde todo punto de vista político, ético, económico, financiero, que en este momento sean ellos los que hagan el esfuerzo y no ya como lo viene haciendo el conjunto del pueblo argentino. Claro, o sea que básicamente podría llegar a resolverse un poco, no sé si a resolverse, pero paliarse un poco esta crisis si se tomaran las medidas, todas las medidas que se tienen que tomar, y no si se siguiera permitiendo a estos grandes especuladores seguir manejando estas tasas que manejan, nada más que con un pago quizás un poco más atrasado. Efectivamente, Gaby, fíjate, el gobierno cómo venía intentando dominar esta situación. Básicamente tres cosas. La primera, la más peligrosa de todas, lo hemos dicho 1000 veces, es lo que dice el comunicado de Alberto, rifando las reservas. Después, una tasa astronómica de interés que daña al conjunto de la economía y es la famosa medida del dólar futuro. Esas tres medidas, que incluso hoy esas tres políticas que las sigue aplicando, se mostraron insuficientes hace ya mucho tiempo. Ahora, sí, si estas otras medidas que mencionamos a lo largo de esta columna existen y están a disposición y el gobierno no las usó, no es porque son ignorantes, como algunos creen, o por mala praxis, es porque no quisieron. Claro, no hubo decisión política de hacerlo. La decisión política fue no usar esas medidas porque sus aliados se verían afectados. Pero no es que faltan, y esto es lo que yo quiero poner en evidencia en esta columna, no es que faltan instrumentos. No. Lo que no hubo fue voluntad política. Instrumentos en la crisis hay, siempre hay. Los medios, los interesados, el propio gobierno nos los ocultan. Nos ocultan los medios que existen, no hablan de los instrumentos alternativos. ¿Por qué? Porque lo que no tienen es voluntad política de usarlo, pero no es que no existen. ¿Se entiende? La situación que vive la Argentina, si se convierte en una crisis, es porque el gobierno quiso, porque en un país que tiene el fenomenal nivel de fuga de divisas que tuvo con este gobierno, 70.000 millones a lo largo de los 4 años, no hay un problema de falta de dólares. Hay un problema de falta de voluntad política de contener la capacidad de generar dólares. Claro. Si la voluntad política es dejar salir, entonces mal puede el gobierno quejarse
de que existe falta de dólares, como si la falta de dólares en la Argentina fuera producto de un fenómeno natural, de un cataclismo. Claro, no, en un país En que la exporta Argentina tanto, faltan dólares porque dólares se hay. fugan. Claro, pero aparte en un país que es exportador, agroexportador, dólares hay, más si es un tomador de deuda compulsivo como durante estos últimos 3 años y 8 meses. Además, lo que pasa es que con este gobierno la Argentina se convirtió en un país que exporta capitales, fundamentalmente vía fuga, pero no solamente, otro día si querés hablamos de eso, el país exporta capitales vía fuga, pero también vía pago de la deuda, vía pago de intereses de la deuda, vía royalties y repatriación de ganancias, vía turismo en el exterior, vía distintas cuestiones, el país exporta capitales. ¿Y qué importó con este gobierno? Deuda. Un negocio chino, pero no un negocio para los chinos, un negocio chino como se dice en el barrio, un negocio estúpido, un negocio que es negocio solo para algunos, pero en términos de país, un negocio absolutamente ruinoso. Importó deuda y no le importó nada lo que le pasaba a los argentinos, ¿no? En detrimento de su bienestar. Efectivamente, y por eso quería poner en evidencia en la columna que lo que faltó fue decisión política, y que si llegamos a este punto fue porque la decisión política era la de llegar a este punto, porque estos instrumentos que hoy usa el gobierno siempre los tuvo a mano, siempre los tuvo a mano, no son nuevos, y estos otros que no usa también están a mano, si no los usa es que no hay voluntad política. Entonces la Argentina, ojo, para la situación de corto plazo, entre el préstamo o la porción del préstamo que queda por venir, los 5.400 millones de dólares, más las medidas estas que estamos mencionando y que tienen que ver con administrar de otro modo la oferta y la demanda de los tenedores y de los demandadoras de dólares, tendría condiciones para sortear esta crisis. Lo que viene después, eso ya es otra cuestión, pero en lo que viene después, lo central, y esto va a ser un gran desafío para el próximo gobierno, es contener la fuga de divisas en la Argentina, que es un problema que se ha consolidado a lo largo de este siglo y que se ha agravado a lo largo de este siglo y que pesa como una amenaza muy grande sobre cualquier proyecto de crecimiento y bienestar para el conjunto de los argentinos. Va a haber que encontrarle la vuelta a esa cuestión, porque con ese drenaje la Argentina no tiene futuro. No tiene futuro, aun cuando estalle Vaca Muerta y se convierta en una gran fuente generadora de divisas como lo es el agro en la Argentina. Aun cuando Vaca Muerta se convierta en el mejor escenario en un segundo, entre comillas, campo, en un segundo generador de divisas vía exportaciones, si la Argentina no contiene la fuga, esa capacidad de generar divisas difícilmente se traduzca en bienestar. Ahora, si lo conseguimos, si conseguimos que esa capacidad de generar divisa no se fugue y logramos que se reinvierta en el país y se ponga al servicio de todos los argentinos, la Argentina tiene un futuro muy diferente. Es como estar tratando de llenar de agua un colador, ¿no? Se filtra por todos estos agujeros, se fuga por todos lados. Tendríamos que cambiar el colador por una olla, me parece. Sí, pero la olla desborda y esa es la teoría del derrame. No, es mejor la figura del colador, ¿no? Lo que pasa en la Argentina no es la olla, es el colador. Entra agua, pero se va. No contenés casi nada. Claro. Así como entra, se va. Alejandro, muchísimas gracias. A ustedes, buenos días. Un abrazo enorme. Estábamos recién en comunicación con nuestro queridísimo columnista económico Alejandro Otero. Estamos ya cerrando el programa.